Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión aprenderemos los insumos necesarios para la construcción de nuestro propio marco metodológico para una investigación. Primeramente abordaremos la escogencia del tema de investigación. Antes de entrar de lleno a cómo hacer una investigación, deberemos preguntarnos qué es una investigación como tal. La investigación científica tiene como objetivo explicar los fenómenos para derivar predicciones contrastables sobre la realidad, construyendo teorías que relacionen consistentemente los fenómenos. Es una forma de problematizar y cuestionarse el mundo que nos rodea. Lo primero que vamos a realizar es escoger un tema. La selección de un tema de investigación es el punto de partida del proceso como tal. Este responderá en la mayoría de los casos a una inquietud que el investigador siente respecto a determinado fenómeno. Cabe destacar que el tema de una investigación no es una entidad inmutable, sino que es muy probable que el mismo cambie hasta llegar al tema deseado. Algunas recomendaciones para elegir el tema de la investigación es que este sea de agrado para él o la investigadora, o por lo menos que no sea un tema que del todo no va a poder investigar. Asimismo, se recomienda realizar una lectura previa de fuentes bibliográficas para corroborar la viabilidad del tema y consultar con otros expertos en el área para validar la potencialidad del tema por estudiar. Un ejemplo de tema es el efecto de las redes sociales en los jóvenes entre 12 y 17 años. Después de elegir el tema de investigación, este mismo hay que delimitarlo en tiempo y espacio físico-geográfico, es decir, cuándo y dónde se va a llevar a cabo la investigación. Asimismo, no hay que olvidar que hay que justificar el por qué se escogió dichas delimitaciones. Un ejemplo sería el efecto de las redes sociales en los jóvenes entre 12 y 17 años del Colegio Técnico Profesional de Bellavista para el curso lectivo 2023. De delimitar el tema, lo que corresponde a la revisión de antecedentes, una búsqueda de fuentes nacionales e internacionales que validarán y legitimarán nuestra investigación como una producción original o con un enfoque distinto. Para la revisión de antecedentes es necesario establecer criterios de búsqueda relacionados con nuestros temas de interés. Revisadas nuestras fuentes, correspondemos a plantear nuestro problema. Se dice que es la fase inicial de toda investigación científica. En este apartado se concentra la idea principal de la investigación y el motivo que lleva al investigador a elegir estudiar dicho tema. Todo problema debe tener un fundamento, que es una revisión bibliográfica, precisión, que corresponde a aquellos límites claros y delimitados de la investigación, concreción, que es la resolución de un planteamiento concreto, originalidad, es el aporte al conocimiento nuevo, relevancia, el por qué es importante la investigación, y factibilidad, es decir, si se puede llevar a cabo nuestra investigación. Todo planteamiento de un problema desemboca en pregunta generadora. Una vez diseñado el planteamiento del problema, vamos a tener que elaborar los objetivos que guiarán la investigación como tal. Son enunciados que comenzarán un verbo en infinitivo y van a demostrar paso a paso lo que se va a realizar. El principal es el objetivo general y después corresponde a objetivos específicos que serán las tareas concretas. Es necesario aclarar que tanto el objetivo general como los específicos tienen que tener coherencia metodológica con el problema y a la vez con el tema seleccionado. Ahora bueno, toca hablar del tema de los paradigmas en la investigación. Pero bueno, ¿qué es un paradigma? Para Thomas Kuhn, un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo. Podría pensarse que es una forma de ver el mundo, según la definición de Kuhn. Según Flores, un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Dentro de los paradigmas vistos a lo largo del curso, el primero de ellos es el paradigma positivista. Este predomina principalmente en las ciencias exactas y naturales. Considera el saber científico como algo racional y objetivo, al tiempo que se basa en fenómenos observables, verificables y manipulables. En este tipo de paradigma, el investigador tiene una visión objetiva con su objeto de estudio. El paradigma postpositivista es un tanto similar al paradigma positivista, pero este considera que la realidad se puede entender pero de manera imperfecta, ya que los seres humanos tienen sus limitaciones. Asimismo, en este paradigma, el investigador y el objeto de estudio se influyen mutuamente, y no hay una visión objetiva como lo hace el paradigma positivista. Por su parte, en cuanto al paradigma crítico, en este el investigador y los sujetos participantes tienen un rol activo en la investigación
Esta se genera desde la práctica y busca cambiar las estructuras sociales. La reflexión y criticidad del investigador es clave en este paradigma. El paradigma hermenéutico interpretativo mantiene una postura crítica frente a los paradigmas positivistas. Considera que el saber se construye de manera social y, contrario al positivismo, considera que los intereses y valores del investigador influyen en el proceso investigativo. Los resultados investigativos en este paradigma no buscan generalizarse más que para el caso concreto en el que se investigó. Como explica Thomas Kuhn, las reglas se derivan de los paradigmas, pero los paradigmas pueden dirigir la investigación incluso sin reglas. Si consideramos que Kuhn entiende por reglas a los conceptos y teorías clave a ampliarse, así como los instrumentos y cómo se utilizarán, puede decirse que el paradigma de investigación definirá la metodología de la investigación en la que estemos trabajando. Ahora bien, toca hablar de los enfoques en la investigación. El enfoque puede definirse como la ruta o camino que el investigador elige para el desarrollo de su investigación. El enfoque además va a influir en la investigación, pues a partir de este se definirán los métodos, herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de la misma. En cuanto a los tipos de enfoque, nos encontramos en primer lugar con el enfoque cuantitativo. Sus datos son predominantemente numéricos y estadísticos. Busca comprobar las hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación y el investigador tiene una postura de objetividad en cuanto a su objeto de estudio. Sus resultados buscan ser generalizados y se buscan crear leyes que se puedan aplicar a muchos casos. En segundo lugar encontramos al enfoque cualitativo. Este es un proceso flexible, no tiene pasos predeterminados o estandarizados como el enfoque cuantitativo. No pretende realizar generalizaciones o establecer leyes universales y además el investigador, sus valores influyen en el proceso investigativo y sus resultados. En tercer lugar tenemos al enfoque mixto. Este implementa características tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo para comprender mejor su objeto de estudio. El enfoque que utilicemos influirá en nuestra investigación en cuanto a su diseño, el análisis de los datos obtenidos y los instrumentos a utilizarse. Por ejemplo, si partimos de un enfoque cuantitativo, nuestro diseño de investigación probablemente sea preestablecido, mientras que si utilizamos un enfoque cualitativo, probablemente sea emergente y podrá ser variable dependiendo de la investigación. Asimismo, en el enfoque cuantitativo, el análisis de los datos probablemente sea más que todo estadístico numérico, mientras que en el enfoque cualitativo habrá una mayor reflexión por parte del investigador. Bien, ahora corresponde la escogencia del método de investigación. Seguidamente es necesario seleccionar el método de nuestra investigación, es decir, elegir aquellos pasos que van a permitirnos como investigadores acercarnos a la realidad y así lograr los objetivos anteriormente propuestos. Dependiendo de nuestro objeto de estudio, el método de investigación será distinto, puesto que el método es definido como la estrategia a seguir para reunir, interpretar, explicar e inclusive predecir la información o datos obtenidos en una investigación. Según Sandin, los métodos de investigación cualitativa más utilizados corresponden al método etnográfico, la teoría fundamentada, la fenomenografía y la etnometodología, todos los cuales pretenden comprender un tema en específico. Cada método brinda su propio enfoque a la investigación. Por ejemplo, el enfoque hermenéutico dialéctico pretende sintetizar los procesos dados en la comunicación entre seres humanos, mientras que el enfoque fenomenológico explora a la persona para conocer sus experiencias y significados sobre un fenómeno en concreto. Y por otro lado, el enfoque etnográfico aborda un tema de manera holística, intentando comprender las variables y el contexto en el que se sitúa. La escogencia del método se presenta desde que construimos un objeto de estudio. Por ello, la elección de uno u otro método de investigación altera por completo la forma, los pasos y la secuencia en la que se desarrollará toda la investigación. Por ejemplo, desde la búsqueda bibliográfica de información, así como las técnicas e instrumentos que se vayan a utilizar para la recolección y análisis de datos, se verán variados dependiendo del método de investigación escogido. Finalmente, abordaremos la importancia de la muestra, la técnica e instrumentos de investigación. Por otro lado, nuestra investigación requiere de una muestra, es decir, de un subgrupo o población de donde se van a recolectar los datos. Para ello, el primer paso es delimitar los criterios para seleccionar el perfil de nuestros sujetos participantes, lo cual depende altamente del tema investigado. Por ejemplo, se podrían establecer criterios como la edad, la especialidad y el lugar de residencia.
Algunos tipos de muestra corresponden a la muestra de participantes voluntarios, en donde nuestros sujetos participantes se ofrecen de manera voluntaria a participar en el estudio que realizamos. La muestra de expertos, en donde obtenemos los datos por parte de personas que se encuentran muy familiarizadas con nuestro tema. Y también se encuentran las muestras por conveniencia, es decir, donde el investigador tiene fácil acceso a los sujetos participantes. Ahora bien, para nuestra investigación requerimos de técnicas, las cuales son estrategias para recabar información requerida para la investigación y que permita el análisis del objeto de estudio en cuestión, y como se mencionó anteriormente, depende del método de investigación que se desee trabajar, es decir, la técnica va dirigida a la recolección de la información según el método antes elegido. Según varios autores, en la investigación cuantitativa las técnicas más utilizadas corresponden a la entrevista y a la observación. Así, por ejemplo, la observación pretende recolectar información a través de la interacción no intrusiva entre el investigador y los informantes, mientras que la entrevista procura recabar información mediante preguntas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas realizadas hacia una población definida. Además, dependiendo de la técnica que requiera la investigación, la selección del instrumento también variará. Este instrumento de investigación es definido como el medio por el cual se va a llevar a cabo y poner en práctica a la técnica de investigación. A modo de ejemplo, si nuestra investigación utiliza la técnica de observación, se pueden utilizar instrumentos como libretas de campo o fotografías. Tanto para la técnica como para el instrumento es necesario considerar que al momento de su ejecución requerimos de la autorización de las personas investigadas y sobre todo que ambos medios de investigación se encuentren validados de manera confiable para que los resultados obtengan legitimidad. Con esto llegamos al final del video, esperamos que estos insumos les sean de utilidad para la construcción de su propio marco metodológico para una futura investigación.